Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias y buscar en Primera de Pedro capítulo 4. Ustedes han visto ahí en nuestro grupo cuál va a ser el mensaje hoy, el ministerio de todos los creyentes. Y esta prédica es a propósito de la serie que acabamos de tener, especialmente hablando de la necesidad de pastores y de diáconos. Aunque la tercera de esa serie, el pastor Jeremías habló de la importancia también del servicio de todos los demás, y yo quisiera seguir en esa línea. Primera de Pedro capítulo 4. Voy a leer ahora solo el versículo 10 y 11, pero después vamos a ver de dónde viene todo esto. Dice aquí la palabra de Dios: según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a orar. Ore conmigo. Padre celestial, una vez más nos presentamos ante ti. Gracias por tu presencia en medio nuestro durante este culto. Gracias por darnos ojos para ver la gloria de Cristo. Gracias por el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Y ahora te volvemos a pedir que el Espíritu Santo manifieste fuerza, poder, luz, gloria a través de la exposición de tu palabra, por encima de nuestras limitaciones y defectos, para que podamos ver la presencia y la grandeza de Cristo, y para que podamos entender tu poderoso propósito para nuestras vidas. Danos a nosotros fuerzas. Te suplicamos que el calor no sea un impedimento, y fortalece nuestros cuerpos para que podamos escuchar tu palabra con gozo, con atención, con energía, y la recibamos con solicitud. Y todo esto, Señor, para que tú seas glorificado en nuestras vidas, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El ministerio de todos los creyentes. El pastor ha estado aquí estas 2 semanas, el pastor Williams, como les dije a ustedes, más conocido como el esposo de Gisela, del Perú. Hemos estado conversando, tenemos muchas cosas que conocemos en común acerca de el evangelicalismo en Perú, las iglesias evangélicas, pastores y demás, que se remontan a muchos años atrás, 30 años atrás o más, que conocemos gente en común y demás. Y me estuvo haciendo recordar algunas cosas. Y yo me acuerdo el primer mensaje, la primera prédica que escuché en mi vida, que fue creo que un día después de convertirme a Cristo. Corrí el mes de octubre de 1983, o sea, hace un poco más de 10 años de eso. Van a ser 40 años en este año. Yo acababa de aceptar a Cristo, había tenido un encuentro con el Señor, digamos que muy impactante la noche anterior, y ese día la prédica fue acerca de los dones espirituales. Yo no me acuerdo nada de esa prédica, ni entendí casi nada. Me acuerdo que mencionaron los dones, y en ese tiempo había una explosión carismática, es decir, que se hablaba muchísimo
acerca de los dones. No sé si le tocó ya esa parte de la historia eclesiástica o no había nacido todavía, pero en mis tiempos se hablaba muchísimo de los dones. Muchísimo. Y bueno, lo único que me acuerdo es que decía, pide los dones que tú quieras para que Dios te los dé. Tú no sabes lo que Dios te va a dar, tú no sabes, tú no entiendes cómo Dios lo hace, tú pide. Y al final del mensaje dijeron que todos se pongan en fila para que vengan y oren por nosotros, para que recibamos o entendamos los dones que Dios nos había dado, para que a partir de ahí tengamos una vida fructífera y usemos poderosamente los dones que Dios nos quería dar. Y nos dijeron, escoja el que quiera. Y claro, uno con ese grado de madurez que uno sabía, yo dije, ¿qué escojo? Tengo que pasar al frente. Y quizás, obviamente, Dios estaba por encima de mis planes y mis imaginaciones, y Él me ha dado lo que Él ha querido. Pero en esos momentos, un bebé en la fe, ¿qué podía pensar? Yo pensé de la manera, digamos, más, y lo que más me impresionaba, o lo que más parecía para mi ambición, mirando 1 Corintios, que es lo que se había predicado, yo dije, voy a escoger el de sabiduría y el de conocimiento. Yo quiero esos dos. Y comencé a orar y le pedí a Dios. Y cuando me preguntaron, yo dije eso, y oraron por mí, y me fui. Ahí no pasó nada espectacular. Días después voy a una de las primeras reuniones ya en casa, era un grupo en casa, y dijeron, hoy día cada quien va a decir lo que entiende de este pasaje. Quizá fue la segunda o la tercera reunión en mi vida cristiana. Y recuerdo como ahora que era Romanos 12, versículos 1 y 2. Y cuando yo comienzo a abrir la Biblia, también sería, después de ese retiro, mi primera semana abriendo la Biblia, yo dije, wow, estas palabras son maravillosas. ¿Cómo no había visto esto que dice aquí? Y todo el mundo comenzó a decir cosas, decía, pero nadie ve lo que yo estoy viendo. Pero me callé y no dije nada. Y termina la reunión, le cuento a una hermana lo que yo veía y me reprende ella, me amonesta. ¿Y por qué no dijiste lo que Dios te dio? Para que los demás oigan. Y así empezó mi vida con esto de los dones o los talentos. Entonces, mi vida en Cristo, entendí que no solo había sido redimida y que a partir de ese día no solo tenía una relación personal con Dios, sino que también tenía mi vida propósito y una tarea específica, dar a los demás lo que yo había recibido. Y yo te pregunto a ti, ¿tiene tu vida no solo el gozo de la salvación, sino también entiendes que tu vida tiene una responsabilidad específica en el reino de Dios? Me dijeron, tienes que dar lo que has recibido. Hoy yo me sentí avergonzado cuando me dijeron eso. Y yo te pregunto hoy lo mismo. Si no tiene tu vida o crees que no tienes una responsabilidad específica en el reino de Dios, espero que a partir de ahora sí la tengas. Sí tengas un propósito y una tarea específica en el reino de Dios hasta el fin de tus días. Este pasaje que acabamos de leer dice, lo voy a parafrasear un poquito,
como cada uno ha recibido un don o una habilidad, úsala para servir a los otros, y así seréis buenos mayordomos de la gracia de Dios que te ha sido dada de una manera muy específica y muy particular. Cada vez que sirvan, hablen conforme a lo que Dios dice y sirvan conforme a las fuerzas o capacidad que Dios les da. Y de esta manera, Dios, haciendo esto, Dios va a ser glorificado en medio de ustedes. Estoy repitiendo el pasaje. Y lo que yo veo aquí tratando de resumir en este pasaje es que todos los creyentes deben servir a los demás, porque el énfasis de los versículos 10 y 11 es: según el don recibido, úselo sirviéndose los unos a los otros. Todos los creyentes deben servir a los demás conforme a los dones repartidos por Dios, como mayordomos de Dios, conforme al conocimiento y la capacidad de Dios, para la gloria de Dios. Es sencillo lo que dice este pasaje. ¿Qué nos puede querer decir Dios a ti y a mí hoy a través de este texto? Yo lo diría de esta manera: la Iglesia Cristiana Oasis de Santiago debe asumir la tarea urgente de que todos utilicen sus dones, todos sirvan y todos tengan una responsabilidad específica en la obra de Dios. Para eso, cada uno de nosotros debe asumir la tarea de conocer sus dones e encontrar maneras de servir dependiendo de la palabra de Dios y del poder de Dios. Voy a repetirlo. La Iglesia Cristiana Oasis de Santiago debe prepararse de una manera que todos puedan utilizar sus dones. Debe asumir la tarea urgente de que todos comiencen a utilizar sus dones, de que todos sirvan y de que todos tengan una responsabilidad específica en la obra de Dios. Y para eso cada uno de nosotros debe asumir la tarea de descubrir o conocer sus dones, debe asumir la tarea de encontrar maneras de servir dependiendo de la palabra de Dios y del poder de Dios. Amén. ¿Ustedes creen que eso es lo que dice este pasaje? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Mi propósito con esto, queridos hermanos, son 4 palabras. O sea, el propósito de este mensaje es: número 1, apreciar; número 2, servir; número 3, tener una responsabilidad; y número 4, conectar. Se las voy a repetir. Apreciar los dones y las capacidades que Cristo en su gracia te ha dado a ti, y apreciar los dones que Cristo le ha dado a todos tus hermanos. Así que al final de este mensaje, el resultado que le pido a Dios salga es: número 1, que apreciemos, valoremos, atesoremos, celebremos mejor los dones que Dios me ha dado y los dones que Dios le ha dado a cada uno de ustedes. Yo necesito crecer en mi agradecimiento y aprecio por los dones que he recibido, y necesito crecer en mi aprecio y agradecimiento por los dones que cada uno de ustedes tiene. Amén. Amén. Apreciar. El segundo resultado, propósito, es servir. Que después de este mensaje te dispongas más a servir, aprendas a servir y encuentres maneras de servir. El tercer propósito de este mensaje es asumir una responsabilidad específica. Todos debemos saber cuál es nuestro ministerio, tarea o responsabilidad específica
o cuál es la encomienda en la obra de Dios que Dios te ha dado a ti y de la que Dios te va a pedir cuenta a ti, porque eres mayordomo. Y el cuarto resultado que espero de este mensaje es conectar. O sea, que aprendas a conectar la necesidad de la gente con las habilidades que tienes, con las prioridades que debes tener y con la gloria de Dios. Hay una conexión o una relación directa entre la gloria de Dios, las prioridades con que vives, las habilidades que Dios te ha dado y las necesidades que Dios tiene la gente. No puedes desconectar las necesidades que hay alrededor de ti de las habilidades o dones que tú tienes, y no puedes desconectar eso de las prioridades con que vives, y no puedes desconectar eso con la gloria de Dios. Porque hay personas que dicen, yo veo la necesidad, pero Dios sabe que no tengo tiempo. No. Yo veo las necesidades que hay en la iglesia, pero yo no sé qué hacer. No. Claro que no. Conectar, apreciar, servir, asumir una responsabilidad y conectar. Vamos a nuestro texto, rapidito. Número 1. Todos los creyentes nos involucramos en el ministerio cuando entendemos los tiempos en que vivimos. Ese es el primer punto. Y para apreciar la importancia y la razón de este mandamiento del verso 10, tenemos que ver todo lo que Pedro acaba de afirmar acerca de la realidad de los creyentes. Pedro los ubica en la realidad y les dice cuáles son las circunstancias en las que el creyente verdaderamente vive. Capítulo 4, desde el versículo 1 e inclusive toda la epístola. Nuestro enemigo está afuera, estamos en un mundo de hostilidad y oposición, donde recibimos ataques y tentaciones, puesto que Cristo ha padecido en la carne. Ármense también ustedes con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, etcétera, etcétera. Y es lo que dice todos los primeros 5 versículos. Nuestro enemigo está afuera. Tenemos que vencer en Cristo a los enemigos que tenemos, el diablo, la carne y el mundo. Hermanos, lo que Pedro les está diciendo, eso es lo que hay en el mundo, eso es lo que toca. Así está la cosa. No estamos en el paraíso donde al salir de aquí tu vida va a ser color de rosa. El universo va a estar a tu favor como cristiano. Lo contrario, el universo va a estar en contra. No estamos en una realidad donde estás en el jardín del Edén, todo va a estar bien y seguro que si te esfuerzas vas a alcanzar tu mejor vida ahora. Mentira. No. Encima añade versos 5 y verso 6, el fin está cerca. Cristo vendrá y Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Y el verso 7 lo repite. Estamos en los últimos minutos de la historia. Estamos en los últimos tiempos. El partido se va a acabar. La cosa se va a intensificar. Y el fin no es que esta época, esta edad, este mundo como está arreglado, dure para siempre. No, el fin que Dios ha establecido es que Cristo regrese, que Él juzgue a los vivos y a los muertos, y que su pueblo
sea glorificado, recompensado y pase a la gloria. Ese es el fin que debemos anticipar y aceptar. Puesto que Dios nos va a dar el triunfo final y todo lo que acabamos de decir, entonces, a partir del versículo 7, Pedro les dice cómo debemos tratarnos los hermanos, los unos a los otros. Anteriormente en el capítulo 3 había dicho cómo debemos comportarnos con los de afuera. Y a partir de aquí dice cómo debemos comportarnos con los de adentro, entre los hermanos, entre nosotros. Y aquí hay cualquier cosa menos un trato de indiferencia, individualismo, egoísmo, absentismo. No es posible que tú entres al templo los domingos, te beneficies del culto y te vayas y no tienes nada que ver con los demás. No. Y da varios mandamientos de cómo tratarnos los unos a los otros. Primero, puesto que el fin está cerca, manténganse en oración, en sobriedad y vivan con prudencia. Segundo, tengan entre ustedes amor ferviente para perdonarse. Perdónense. Tercero, sean hospitalarios y recíbanse sin murmurar. No sé cuántas veces a usted le ha venido ahí la tentación de quejarse cuando alguien le toca la puerta. Ay, justo a esta hora, a la hora de la siesta. Ahí justo llaman del colegio. O justo en mis vacaciones. O en pleno verano. Etcétera, etcétera. Y cuarto mandamiento, sírvanse unos a otros en la iglesia, porque para eso Dios le ha dado un don especial a cada uno. Todas esas cosas, los unos a los otros, demandan unidad, cooperación, ayuda mutua, a la luz, del mundo en que vivimos y de los tiempos que estamos viviendo. Noten que la misma importancia que se le da al mandato de amarnos unos a los otros, que se le da al mandato de perdonarnos los unos a los otros, que se le da al mandato de hospedarnos, es el mismo énfasis o la misma importancia que se le da a la necesidad de servirnos todos, entre todos, de acuerdo a los dones que cada uno tenemos. Dicho de otra manera, debido a que debemos vivir a la luz de la venida de Cristo, debido a que Dios nos va a juzgar a todos, debido a que vivimos bajo la hostilidad de un mundo peligroso, vivamos con sobriedad, con oración, con amor, hospedándonos y sirviéndonos con nuestros dones. Así que lo primero que he dicho es que todos los creyentes nos involucramos en el ministerio cuando entendemos los tiempos que vivimos. Si estamos en guerra, si tenemos un enemigo afuera, si la batalla es cruenta, despiadada, si estamos en los tiempos finales, ahora es más necesario que nunca que nos sirvamos todos, sin excepción. Eso es lo primero. Lo segundo, todos los creyentes nos involucramos en el ministerio cuando conocemos y apreciamos los dones que hemos recibido. Porque miren esta frase. Según verso 10, cada uno ha recibido un don especial. ¿Cómo es que dice la Reina Valera? Ya ni me acuerdo. Cada uno según el don que ha recibido. Creo que lo dice, ¿verdad?
¿sí? Pero miren cómo dice aquí, según cada uno ha recibido un don especial. ¿Qué? ¿No sabía eso? Generalmente nos vemos todos tratando de hacer cosas parecidas, o enseñar, o predicar, o evangelizar, o ser diácono, o ser ujier. Eso no es lo que dice aquí. Cada uno ha recibido un talento, una habilidad, una capacidad, una manera de servir particular, individual, especial. Voy a retroceder un poco. ¿Qué es un don espiritual? Muchos comentaristas lo ponen de esta manera. Es una habilidad directamente impartida por el Espíritu Santo el día que fuimos regenerados, o una habilidad natural potenciada por el Espíritu Santo para que estemos habilitados para un servicio específico dentro del cuerpo de Cristo. Puede ser una habilidad directamente, recién, brand new, impartida por el Espíritu Santo cuando nos convertimos, o puede ser una habilidad natural que cuando somos regenerados, el Espíritu Santo comienza a potenciar, a utilizar de nosotros para el bien de otros. Ahora, no todas las habilidades naturales pueden ser dones espirituales dados por Dios. Solo aquellas que el Espíritu Santo usa para la edificación de otros, y solo aquellas que encajan con la necesidad de edificación que la iglesia tiene. Lo digo por si acaso. Una vez una hermana hace años se me acercó y me dijo: yo estoy buscando qué hacer en la iglesia, pero lo único que yo aprendí fue modelaje, hacer modelo. Yo dije, bueno, si llamo al pastor Jeremías a ver si abre un ministerio de modelaje, ¿qué me va a decir? No, esa habilidad, entre comillas, natural, no creo que encaje en la obra de Dios. Yo no sabía, me estaba diciendo, ¿qué hago? ¿Empiezo una academia o qué? No todas las habilidades naturales pueden ser dones espirituales usados por Dios, pero hay algunas que sí, indudablemente. ¿Por qué? Porque ahora le voy a dar varios textos donde la Biblia habla, por ejemplo, de dones de administración, dones de dar, dones de enseñanza, dones de liderazgo, dones o habilidades para cuidar a las personas. Por ejemplo, dones para hablar. Y es una mezcla de intervención divina y habilidad natural que Dios utiliza. Anote ahí Romanos 12, del versículo 3 al 8, y ahora mismo le voy a enumerar los dones que están ahí. Anote ahí también 1 Corintios 12, del 4 al 11, Efesios 4, 11 también. Anote usted ahí. Hay un pasaje más que no sabía si debía mencionar como un don espiritual, pero la Biblia y muchos teólogos están de acuerdo que es parte de los dones espirituales. Y es 1 Corintios capítulo 7, versículo 7. 1 Corintios 7, 7. Bien, cuando usted junta todos esos pasajes, hay como 18 dones.
Y los voy a mencionar para que usted se familiarice, se identifique, reflexione acerca de ellos. Los vea, trate de ver si alguno de ellos está en usted. Apóstol, no podemos explicar cada uno de ellos, solo lo voy a mencionar. Profeta. Tercero, maestros. Cuarto, los que hacen milagros. 5, los que tienen dones de sanidad. 6, los que tienen dones o habilidades de ayuda, de ayudar. 7, los que tienen dones de administrar, de administración. 8, los que tienen dones de lenguas, diversos géneros de lengua. 9, los que tienen el don de sabiduría o palabra de sabiduría. 10, los que tienen el don de conocimiento o palabra de conocimiento. 11, fe, don de fe, los que tienen fe como un don especial. Sí, sirven mucho. Esos son los que animan a los que nos desanimamos. 12, los que tienen don de profecía, profetizar. 13, los que tienen don de servir, como sirvientes, serviciales. 14, los que tienen don de alentar o animar. 15, los que tienen el don de dar o contribuir. 16, los que tienen dones de liderazgo. Y Primera de Corintios 7:7 dice que el matrimonio y la soltería también son dones. O sea que Dios le da a algunos casarse y a otros quedarse solteros con un propósito de beneficiar o bendecir el cuerpo de Cristo, como un don también. Interesante, ¿eh? Es importante entender que estas listas no son exhaustivas, finales, ni tampoco muy específicas. Es decir, que aquí Pablo menciona dones, oficios y tareas que pueden ser bastante abarcadoras, como la de servir. Solo dice servir, pero pudieran haber 40 tipos de servicio diferentes. O liderazgo o administración. De cada uno de estos se pueden desprender muchas labores o habilidades diferentes. El mejor ejemplo de cuán general o poco específico son estos pasajes detallando los dones espirituales es el que hay en nuestro texto en Pedro, donde todos los dones lo divide solo en dos: los que hablan y los que sirven. Y debajo de ellos hay muchísimas cosas diferentes. En ese sentido, hermanos, la cantidad, la variedad, la especialidad de dones, la intensidad de los dones es sumamente amplia y variada en todas las formas que puede haber, por ejemplo, para hablar la palabra de Dios o, por ejemplo, para realizar la obra de Dios o servir a un hermano. Muchísimo, muchísimo. Hablar, predicar, enseñar, profetizar, animar, aconsejar, cantar, orar, interceder, evangelizar, etcétera. Servir, ayudar, dar, hacer misericordia, acompañar, ir, etcétera. El punto aquí es que Dios ha dotado a la iglesia de una manera completa y asombrosa, con talentos y capacidades, para que no le falte nada a su iglesia, para que ésta pueda crecer y cumplir su misión en la tierra. Según lo que Dios ha dado a la iglesia, no le falta nada para que cumpla su propósito en esta tierra y para que se edifique. Pero eso solo sucede
cuando todos utilizamos nuestros dones. Si a la iglesia le está faltando algo, es porque no todos están usando sus dones. Voy a volver a enfatizar aquí que los dones son especiales, particulares y únicos. Porque mire esto, la variedad de dones, todos son pastores, todos son diáconos, todos son ujieres, todos cantan. Claro que no, no todos deben cantar, por favor, ni tocar. Todos nos pueden hacer llorar cantando, pero por razones equivocadas. La variedad es muy amplia. Mencioné 18 y pueden haber más. La combinación de dones que cada quien tiene es otra cosa. La intensidad, magnitud, tamaño del don que cada quien tiene es otra cosa. Los rasgos personales, llámesele de personalidad, carácter o preparación que cada quien tiene, es otra cosa. La capacitación que cada quien ha adquirido es otra cosa. Entonces, si usted mezcla todo esto, ni en un sancocho hay tantos ingredientes diferentes. Cada uno es totalmente único, diferente, particular y especial en los dones, intensidad, combinación y rasgos de sus habilidades para servir. Amén. Esto es muy importante, porque nadie debe imitar a otros, nadie debe hacer las cosas igualito que otro. Y si el otro ni predica, ni ora, ni aconseja, ni sirve, ni habla igual que usted, celébrelo. Celebre los dones. A veces son tan especiales que uno dice, wow, gloria a Dios por el hermano que dice las cosas de esa manera. Yo no la diría de esa manera, claro que no. Y él tampoco las diría como tú. Gloria a Dios por lo que cada quien puede hacer. Amén. ¿Sí? Y por la manera en que cada quien lo puede hacer. Amén. Yo no soy Pablo, yo no soy Joaquín, yo no soy Domingo, yo no soy Nacho. Gloria a Dios por eso. Felizmente, dirá alguno. Y ellos no son yo. ¿Ah? ¿Un don es más importante que otro? No. ¿Se necesita el mío más que el de ellos? No. ¿Se necesita más el don de los hombres que el de las mujeres? Algunos dirían sí. No, quizás cuando hablamos de liderazgo, pero no en todo. Qué importante es esto. Si tu talento o don es único, tu trabajo, tu servicio es único, tu responsabilidad también es única. Nadie la puede llenar. Ahora, habrá alguien, estoy yendo muy al fondo de esto porque pocas veces tenemos la oportunidad y me voy a quedar por ahí medio por mitad. Pero habrá alguien que dirá, ¿y cómo yo sé los dones que tengo? Se lo voy a decir en un momento. Por ahora les voy a dar 3 consejos muy prácticos cuando hablamos de descubrir nuestros dones. Primero, le voy a animar a que mire bien esta lista de dones y piense cuál de ellos tiene que ver con alguna habilidad que usted tenga o que Dios le ha dado. ¿Cuál de ellos es una pasión o un gran deseo que usted desea realizar? ¿Cuál de ellos ha visto que usted sabe hacer o que otros le han dicho que usted lo hace bien? Ese es mi primer consejo. ¿Lo repito? Lo voy a repetir. Le recomiendo que mire esta lista de dones y piense cuál de ellos tiene que ver con alguna habilidad que usted tiene que Dios le ha dado. ¿Cuál de ellos es una pasión o un gran deseo en usted a realizar? ¿Cuál de ellos usted ha visto que lo hace bien? ¿Y cuál de ellos otros le han dicho que usted
se destaca o lo hace bien. Ese es mi primer consejo práctico. Mi segundo consejo es: entiende que tu vida en la iglesia va a determinar si descubres y afirmas tu don. Es decir, tu crecimiento como discípulo, tu sujeción a los ancianos, tu disposición a aprender, tu disposición a obedecer, tu integración y participación activa y tu grado de preparación va a determinar cuán bien conoces y afirmas tu don. Porque fuera del contexto de la iglesia, con razón uno dice: yo no sé qué hacer, yo no sé para qué soy bueno. Tercer consejo: entiende que no es la iglesia la que es llamada a ser fiel o a responder por el uso de tus dones. Eres tú el que debe ser fiel y responder a Dios, no la iglesia. No puedes echarle la culpa a la iglesia, porque Dios te va a pedir cuenta a ti. Por eso, la disposición a servir, la obediencia, el esfuerzo y la iniciativa para usar tus dones debe ser tuya. No, yo estoy aquí porque nadie me ha llamado. No, la iglesia no me ha mandado un contrato de trabajo, ni una invitación, ni me ha hecho una propuesta salarial para que yo sirva. No, te digan o nadie te diga, tú le vas a responder a Dios por lo que Él te ha dado. Es responsabilidad tuya. ¿Cómo desarrollar tus dones? Pablo le dijo a Timoteo, 1 Timoteo 4:14, no descuides el don espiritual que está en ti. ¿Saben qué quiere decir ese pasaje? Quiere decir que los dones que Dios te ha dado los puedes descuidar. Tú no puedes, no, yo sé que Dios me ha dado los dones, ahí los tengo guardaditos, no hay problema, yo no los pierdo, como si estuvieran en una caja fuerte. No, no es así, no es así. Yo diría que es algo más bien, más orgánico, más vivo, que se desarrolla o se atrofia, se aviva o se extingue, se cultiva o se descuida. No permanece ahí como que ahí está, ahí yo lo tengo, yo sé que ahí lo tengo. No, no es así. Se descuida. Dice ahí, Pablo dijo algo curioso, por decir curioso, en 1 de Corintios 14, en el versículo 18, ¿saben qué dijo? Yo doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos ustedes. ¿Saben qué quiere decir eso? Punto número 1, que Pablo hablaba en lenguas. Punto número 2, que Pablo hablaba en lenguas más que los demás. Y punto número 3, que Pablo no dejaba de hablar en lenguas. Usaba el don que Dios le había dado. Si no, no hubiera dicho eso. Pablo no dijo, yo creo que tengo un don de lenguas mayor que el de ustedes. Él no dijo eso. Qué interesante. Y ahí mismo, creo que es en el verso 12, a ver. Puesto que ustedes tienen dones espirituales, procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia. El desarrollo de tus dones están relacionados con el uso que les das. Cuanto más los usas, más crecen. Cuanto menos los usas, se apagan. Así es.
Voy a hacer una conclusión aquí. Hay mucho más por decir, porque esto está conectado con el servicio, está conectado con el llamado a ser mayordomo, está conectado con la gloria de Dios. Pero para sorpresa de ustedes, voy a acabar relativamente rápido. Algunas aplicaciones. Todos deben conocer los dones que han recibido, obvio. ¿Los conoces? Todos deben encontrar alguna manera de utilizar esos dones. Todos. Tercero, la iglesia y los hermanos deben aceptar y celebrar los dones que tú y todos tienen. Todos deben tener un espacio para servir en la iglesia y en la obra de Dios. Y todos deben tener un tiempo en sus prioridades, en sus vidas, dedicado a usar sus dones, lo cual significa dedicado a servir a otros. Todos deben desarrollar sus dones porque la iglesia lo necesita. Ya dijimos que la responsabilidad de usar los dones es de cada quien. Y como vimos aquí, es para servir. Para servir. La gracia de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios ha sido tanta contigo que no solo te salvó, esa misma gracia te ha dado una habilidad, una capacidad, un talento. No es tuyo, es de Dios, es prestado por pura misericordia y bondad de Dios. Pablo le dice a Tito en Tito 3, nosotros éramos inútiles, inservibles. Nosotros no deberíamos ser buenos para nada. Dios ha sido tan bueno que ha puesto algo de su don, habilidad o talento en ti para que tú ahora seas útil, sirviendo como un buen mayordomo. Quizás, como le dijo Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 1:7, en todo habéis sido enriquecidos de manera que no os falta ningún don. ¡Wow! Quizás nosotros somos una iglesia muy enriquecida, pero no nos estamos dando cuenta hasta que todos no utilicen sus dones disponiéndose a servir. Y cuando Pablo habla de los dones en 1 Corintios 12, dedica más tiempo a hablar del cuerpo que a explicar los dones. Es decir, que los dones que el Espíritu ha dado a cada uno, es por eso que la iglesia tiene que estar más unida que nunca, más activa que nunca, más dispuesta a funcionar, y eso es urgente. Urgente, urgente en los tiempos que vivimos. Lo que Pedro le está diciendo ahí es, cuando veía básquetbol, después se me fueron las ganas, pero siempre me acuerdo, se divide en 4 tiempos, ¿verdad que sí? En 4 cuartos. Y el juego iba de aquí para allá, de aquí para allá, pero el último cuarto no era igual que los demás. Ahí era a morir. Si la ventaja era de 10, hasta de 20, podía remontarse quizás. Y me acuerdo, especialmente en los partidos de la época de Michael Jordan, que además del último cuarto, los últimos 2 minutos podía pasar cualquier cosa.
eran también como otro tiempo especial. Y ahí, miren, estamos en el último cuarto, miren, estamos en los últimos 2 minutos. O juegas, te sacrificas, te matas y haces lo que debes hacer o perdemos. Y yo creo que eso es lo que Pedro le está diciendo a los creyentes. Imagínate que faltan 2 minutos y tú eres el único que puede hacer ese tipo de tiro o de saque. Y tú dices, ay no, manden a otro, me da miedo. ¿Qué? Eso nos puede pasar. Eso nos puede pasar. Perdón. Por no usar nuestros dones. Aviva el fuego del don que está en ti. Vamos a ponernos de pie. Padre Celestial, miramos las cosas que suceden en el mundo, miramos los ataques que recibe la iglesia, miramos las cosas que la iglesia no está haciendo, miramos las cosas que faltan que se hagan dentro de la iglesia, nos lamentamos, nos quejamos y no miramos cuál es nuestra parte de culpa y de responsabilidad. Y nos ofuscamos como si Dios no hubiera ya creado la salida y la forma de ser una iglesia firme, edificada y triunfante. Y tú no pusiste esa victoria y ese talento en una persona, en la iglesia, ni siquiera en el pastor ni en los diáconos. La repartiste en cada uno. Ayúdanos a ver que el que sirve, el que da, el que administra, el que anima, el que exhorta, el que ora, el que canta, el que alcanza a los nuevos, el que visita al enfermo, el que consuela, el que barre, es igual de importante. Perdónanos si hay alguien aquí en nuestra iglesia que no está sirviendo, que no está utilizando sus dones. Ayúdanos a servir. Ayúdanos a ver que tu gloria está en juego. Y ayúdanos a ver que todo esto es producto de tu gracia y de tu bondad. Y si hay alguien aquí que no te conoce, que no es un hijo o una hija tuya, hazle ver que tu bondad es inmensa. Tú le quieres rescatar, dar vida eterna, reconciliar contigo, darle propósito para vivir, darle una tarea para vivir. Y todo eso es pura bondad tuya. Pero sobre todo, quieres primero reconciliarlo contigo, salvarlo. Y eso es un acto inmenso de bondad y misericordia, que esa persona venga a tus pies, te abra su corazón, te acepte, crea en ti, se arrepienta de sus pecados, venga a Cristo. Si esa es tu necesidad,
Ven a Cristo. Hoy Él te espera, Él te llama, Él te ama. No esperes más. Ven a Cristo, reconcíliate con Él. Amén.